Bien, hermanos, tenemos que entrar, dijimos, al periodo del caballo rojo, o colorado, o bermejo. Tan solo decimos que el caballo blanco llegaba, según los intérpretes, diferentes estudiosos, y no nos olvidemos que a través de los siglos muchos han ingresado en el campo de la investigación de los sellos, de los caballos, y cuando yo vaya a la parte final del tema de los 7 sellos, voy a tratar de demostrar por qué no podemos aplicar nosotros los 7 sellos y que cuando iniciemos con los 4 caballos, porque en estos momentos hay muchos videos, no muchos, pero algunos videos de otros intérpretes que llevan los caballos del Apocalipsis a un cumplimiento futuro que ya se está cumpliendo y se encontraría con la venida de Jesús. Para nosotros, sabe de la historia, nosotros tenemos, ya dijimos, tenemos una postura historicista que se van desarrollando los acontecimientos a través de todos los siglos, desde el siglo del mundo cristiano, y el caballo blanco, según algunos intérpretes, terminaría en el año 100. Termina en el año 100 de la era cristiana, siempre redondeando, y hablamos con la muerte del apóstol Juan, que es el último apóstol inspirado por el Espíritu Santo que cuida la doctrina, aunque ya en tiempo del caballo blanco, para que no nos confundamos, que el caballo blanco, que el color blanco y el jinete de blanco y que estaba vestido y era como un guerrero y que tenía un arco para que también venciese, y la corona sería triunfo o símbolo de triunfo. ¿Triunfo en qué? ¿Triunfo en qué? ¿Como cristiano? Bueno, por más que sea el caballo blanco, en tiempo de los apóstoles vivientes, la doctrina comenzó a ser invadida por Satanás y comenzaron a venir falsas interpretaciones. Y antes de que entremos en el caballo rojo, quiero mostrarles algo que preocupaba al apóstol Pablo en vida, pero algo terrible en el aspecto doctrinario. Cómo había ingresado Satanás deformando la doctrina por completo. Entonces vamos a ir a Timoteo, y en Timoteo, segunda de Timoteo, en el capítulo 2, el apóstol Pablo, segunda de Timoteo, capítulo 2, dice en el versículo 16 al 18. Le dice Pablo a Timoteo: mas evita profanas y vanas parlerías, dice mi versión antigua, porque muy adelante irán en la impiedad, y la palabra de ellos carcomerá como gangrena, de los cuales es Himeneo y Fileto, que se han descaminado de la verdad. Es Himeneo y Fileto, cristianos, en tiempo de Pablo, se han descaminado de la verdad, diciendo que la resurrección es ya hecha, y trastornan la fe de algunos. Qué grave cosa decir en tiempo de Pablo que la resurrección ya había sido hecha. Para que vean ustedes cómo se iba desvirtuando todo, una cosa de esa naturaleza. Y en el capítulo 6 de Primera de Timoteo nos encontramos con otra expresión del apóstol Pablo preocupado, muy preocupado, porque la doctrina de Dios se estaba torciendo ya en el versículo 9 y 10 del capítulo 6, dice, capítulo 6, versículo 9 y 10 de Primera de Timoteo. Dice en el versículo 9, porque los que quieren enriquecerse
caen en tentación y lazo y en muchas codicias locas y dañosas que hunden a los hombres en perdición y muerte, porque el amor del dinero es la raíz de todos los males, el cual, codiciando algunos, se descaminaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y bueno, si seguimos leyendo, vamos a ver que el apóstol Pablo ya estaba muy preocupado. Volvemos a 2 de Timoteo capítulo 1, y en el capítulo 1, vamos a ver en el versículo 13, 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 13, que le dice el apóstol Pablo a Timoteo: retén la forma de las sanas palabras que de mí oísteis en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Porque iban a surgir muchas doctrinas falsas, y el apóstol Pablo estaba muy preocupado, como repasamos, 1 de Timoteo, capítulo 4, y en el capítulo 4 dice, versículo 1, empero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritu de error y a doctrinas de demonios. Yo les leo, hermanos, algunas citas, pero hay muchísimas citas donde los apóstoles hablan de que se iban a apartar de la sana doctrina, a una falsa fe. Y se acuerdan que nosotros en 2 de Corintios, capítulo 11, que estos, dice el apóstol Pablo, estos son falsos apóstoles fraudulentos, y no es maravilla, se transfiguran ángeles de luz, así que no es muchos, y sus ministros se transfiguran también en ministros de justicia, pero iban a ser satánicos, diabólicos, y él se cansa de decir que iban a entrar doctrinas de error, y que se iban a apartar de la fe, y lo dice Pedro también, y lo dice Juan. ¿Se acuerdan ustedes que hemos leído que Juan decía, hijito, ya es el último tiempo? Todo lo profetizado por los apóstoles hemos tenido como guardián al apóstol Juan inspirado, pero el hecho de que el apóstol Juan guardián de la verdad no significa que ya en el tiempo de Pablo los apóstoles vivían ya la doctrina del Señor, se estaba desviando de la verdad. Y los apóstoles combatían las falsas doctrinas, cosas que decían, aún están los apóstoles vivientes, y después cuando mueren los... Entonces, al caballo blanco nosotros lo vemos abarcando hasta la... puramente en el aspecto que todavía cristianos que manejaban la verdad pura, comandada por los apóstoles, ocultada, guardada por los apóstoles, y después el último que queda, Juan, que decía, hijito, ya es el último tiempo, a ustedes la unción del Espíritu Santo les enseña, pero ya era el último tiempo. Muere el apóstol Juan y ya no había quien guarde o dirigiendo la doctrina de Dios, ya Satanás estaba triunfando, el caballo blanco termina, el caballo blanco llegando al año 100 porque tenemos un guardián del apóstol Juan, pero de obediencia o de sana doctrina. En tiempo de los apóstoles se estaba deformando la doctrina de Dios, con más razón cuando muere Pablo, porque el apóstol Pablo dice, yo sé que después de mi partida, Hechos capítulo 20, yo sé de partida nada más, de su muerte. Yo siempre digo año 58, pero hay otros que dicen, ya dijimos 61, 62, 63, no sabe exactamente. Yo sé que después de mi partida entrarán capaces de ustedes mismos, van a salir cosas, hombres, perdón, que hablen cosas perversas. De ustedes mismos habrán hombres que hablen cosas perversas, o rapaces que no perdonarán al ganado. Muy preocupado. Y si ustedes se dedican a acumular todos los textos, preocupaban a los apóstoles cómo Satanás iba a invadir a la doctrina, la iba a degenerar a la doctrina. Entonces, los apóstoles profetizan la doctrina pura de Cristo, desaparece. Ya no comprendido entonces, al año 100 llegamos con un guardián. Algunos todavía manejaban la doctrina perfecta de Dios, pero iban quedando cada vez más pocos, y Satanás iba invadiendo a la iglesia en materia de doctrinas falsas. Ese es otro capítulo. Entonces, rojo. Y el caballo rojo, nosotros lo leemos con estas características.
Vamos a Apocalipsis, al capítulo 6. Y en el capítulo 6, en el versículo 3, dice: cuando él abrió el segundo sello, ahora viene el segundo sello, y oí el segundo ser viviente que decía: ven y ve. Y salió otro caballo, en mi versión antigua dice Bermejo, y al que estaba sentado sobre él le fue dado poder de quitar la paz de la tierra y que se maten unos a otros, y le fue dada una grande espada. Nosotros tenemos que interpretar el caballo rojo si nosotros nos vamos a la profecía de las 7 iglesias, después de la iglesia de Éfeso, que era la iglesia apostólica, ¿no?, que se degenera en materia de doctrina. Las verdades quedan desvirtuadas y el Señor los reprende a los de Éfeso. Pero los reprende también. Después viene el periodo, y el otro periodo de esmirna, de muerte, de derramamiento de sangre. Los cristianos, a partir del año 100 hasta el año 313, Diocleciano, el último perseguidor, romano perseguidor de los cristianos, periodo de muerte, de esmirna. Entonces, cuando vemos el caballo rojo, decimos símbolo de la muerte de los cristianos. Sí, el color rojo ahora es blanco, que era un símbolo de la iglesia apostólica, pureza de doctrina, con el apóstol Juan viviente. Que no había pureza de doctrina si vamos a ver la cantidad de ministros, falsos apóstoles, falsos profetas, desvirtuando toda la verdad de Dios. No hablemos sino hablemos de que habían todavía muchos cristianos que manejaban una verdad pura guardada por el apóstol Juan, pero muere el apóstol Juan, entramos al caballo rojo, y el caballo rojo estaría significando algo opuesto al color blanco. Ya no habría, habrán por supuesto habido muchos que manejaban la sana doctrina, en base de doctrina o en la historia, comparando con la Biblia, ya estaban desvirtuando todo. Nadie puede decir que la doctrina que manejaban los apóstoles y los hijos de Dios se mantuvo en su totalidad en pureza. Y entonces, si nosotros queremos hacer, quiere extender su historia y su comienzo de los apóstoles, tendríamos que decir: oh, qué triste, se fue el Espíritu Santo, porque ustedes enseñan tantas cosas que no están escritas en la Biblia. Y en la Biblia misma profetiza las cosas que se estaban enseñando, algunas se estaban enseñando, y muchas cosas de lo que hacían los cristianos primitivos. Y las advertencias de los apóstoles completos, ¿verdad?, de la muerte de ellos, que aún viviendo ellos ya la iglesia de Dios estaba corriéndose en materia de doctrina y de obediencia. Ustedes hablan de una autoridad de la iglesia, la conducción desde el tiempo de los de forma continuada hasta el día de hoy. ¿Qué ha pasado con entonces que han caído en la desobediencia y desobediencia? ¿Quién fue el guardián? Y si vamos a ver la doctrina de ustedes comparado con la Biblia, hay muchísimas cosas que ustedes han cambiado y han desvirtuado de por demás. ¿Y qué ha pasado? Que según la historia ustedes no han conducido a esos cristianos cuando los apóstoles profetizaban venir doctrina de demonios, ustedes han conducido, no la han corregido, dejado vencido de Satanás en hechos, historia totalmente separado y apartado de la verdad de Dios. Es una historia. Iglesia, nuestras verdades son del siglo II, nuestras verdades son del tercero, del siglo IV, del siglo V, era todo un desquicio en materia de doctrina y de obediencia, hermanos. Ojo,
está simbolizando una antítesis del color blanco, está simbolizando un periodo ya de grandes impurezas en materia de doctrina. Está simbolizando un periodo de persecución y de muerte también. Comenzaron los cristianos a ser perseguidos, que es la iglesia de Esmirna. Pero no termina en el año le está poniendo un tope al periodo de la iglesia de Sardis. ¿Cómo le pone un tope el Señor Jesús? Cuando habla de los 10 días en que ellos iban a ser perseguidos y muertos, serán llevados a la cárcel y darán la vida por Cristo. 10 días proféticos, que son 10 años, los 10 años de Diocleciano que se cumplió, muere Diocleciano en 300. Y entonces después entra Constantino a gobernar el Imperio Romano, y Constantino es el Imperio Romano. Entonces llegamos con la iglesia de Esmirna hasta ese periodo, pero de caballo rojo no podemos llegar hasta ese año. Tampoco nos dice la Biblia que estemos persiguiendo esos años, porque el texto no dice, y lo leamos al versículo 4, y salió se maten unos a otros en el periodo de Esmirna. Y eso yo les digo, por diferentes tipos de interpretaciones que hay de los caballos. Hay muchos estudiosos que a través de los siglos han estudiado esto. Estudiosos actuales que estudian, y entonces el único intérprete, entonces yo les arrojo o les tiro en la mesa las diferentes caras. Ustedes vean las diferentes interpretaciones y ustedes hagan una evaluación. Y si ustedes quieren, los investigadores, las investigaciones se pueden con la interpretación que a ustedes les parezca mejor. El caballo rojo está simbolizando una doctrina corrompida y que se va corrompiendo cada vez más, y eso es historia. Y podemos rastrearnos otra vez de la historia como lo que creen esa gente, digamos, del siglo II no tiene nada que ver con el siglo I en tiempo de los apóstoles, nomás ya se estaba desvirtuando por completo, pero había un guardián, después ya no estaría el guardián, que era cuando terminaría el caballo rojo, ingresa el caballo rojo, una doctrina llena y de horrores, cristianos que no practicaban la doctrina, y persecución, de muerte, de derramamiento de sangre, pero que el caballo es algo que abrir los ojos a ustedes, para cuando vean otro tipo de interpretaciones y fechas, tenemos que tener cuidado con las fechas, porque no está claro, no es dicho en la Biblia. Puede ser elucubraciones de los estudiosos, de los intérpretes, pero hay un detalle acá, no sé si ustedes se han dado cuenta, llegar hasta el tiempo de Constantino, entonces viene el caballo negro a partir de Constantino. ¿Por qué no? El caballo rojo dice la paz de la tierra, porque había persecuciones de los romanos a los cristianos, mataban cristianos y no había paz en los cristianos. Pero es que la paz de la tierra en los cristianos nada más, no la paz de la tierra. O sea, de forma simbólica, de los habitantes del lugar, zona de la tierra donde gobernaba el Imperio Romano. Quitar la tierra. Bueno, sí fue un periodo de persecución, le quitaba la paz a mucha gente que era moría de madres, de niños, y eso era quitar esa gente. Bueno, moría, se les acababa este mundo, pero
mueren y en su día los años no corren. ¿Entienden ustedes eso? Cerramos los ojos y inmediatamente lo vemos a Cristo, porque 50 millones de años al futuro, como cuando nos acostamos a dormir sin soñar, no se lo siente el tiempo. El que murió, lo conquistó. Cerramos los ojos. Es hermoso morirse. Los que sufren son los que viven. Pero esos cristianos sufrían porque estaban viendo persecuciones y persecuciones, y nosotros tenemos esa tendencia a vivir esa vida. Tenemos planes, tenemos una casa, tenemos un hogar, paseamos. Bueno, esa gente era como nosotros, pero venía el Imperio Romano, los soldados romanos con gente, los emperadores, y matar cristianos, no tenían paz mientras vivían. Pero acá dice de quitar la paz de la tierra. Entonces no puede llegar hasta el año 313 cuando viene Constantino, porque viene Constantino con el edicto de Milán, y en el edicto de Milán ordena, lanza en ese edicto la orden de tolerancia al cristianismo y de la unión de los cristianos con el paganismo romano. Entonces sería un periodo de paz, hermanos. Se terminan las persecuciones, entonces no hablemos ya de para que no haya paz en la tierra. Pero ahora sigamos leyendo el versículo que dice otra cosa. Y que se maten unos a otros. O sea que era un periodo de que se les da una espada para quitar la paz de la tierra, de la gente de esa época en la tierra X, el Imperio Romano. Pero aparte de que se maten unos a otros, ¿que acaso los cristianos se mataban unos a otros? No. Entonces el caballo rojo está hablando de un periodo de descomposición de la doctrina. Apostasía, que los cristianos dejarían de cumplir la verdad de Dios y estaban obedeciendo errores, ya totalmente confundidos y habiendo perdido la doctrina verdadera de Cristo porque ni siquiera rastreaban la palabra de Dios para descubrir o redescubrir la doctrina de los apóstoles. Y se cumplieron que ya estaba profetizado, se apartaban de la verdad y entraban todo tipo de doctrina de error. Doctrina de error, desobediencia, por otro lado, persecución por parte del Imperio Romano, derramamiento de sangre. Pero cuando viene Constantino, noten un cambio. Entra Constantino con el edicto de Milán, une el movimiento, al movimiento cristiano, ingresa el Imperio Romano, el más grande satánico. Este imperio ya lo vamos a ver acá en la Biblia, quién es Constantino. Y vamos a ver algo destacado. Siempre ha habido un emperador que gobernaba el Imperio Romano, no habían dos, uno. Después, cuando viene el cristianismo, Constantino gobernaba a la iglesia cristiana. Constantino. Sin entrar a los detalles, ya vamos a entrar a los detalles. Pero el apóstol Pablo habla de forma misteriosa de uno que son dos, pero que son uno. Más allá de que hayan habido en algunos momentos, habían divergencias y problemáticas y hubieron dos papas. No hablemos de la problemática, pero siempre la tendencia de la iglesia, como doctrina de la iglesia de Roma, es que siempre tenía que haber un papa. Y si alguna vez hubo dos, hubieron guerras internas hasta que se lograron victorias hasta de los siglos de que nunca más hayan dos. Siempre hay un papa, un hijo de perdición, un papa. Pero ya lo vamos a ver. Constantino entra y cuando viene Constantino, él hace que cesen las persecuciones a los cristianos. Entonces, que se quite la paz de la tierra, no, comienza una paz en el cristianismo, con una doctrina totalmente desvirtuada.
Y encima Constantino, en el año 321, lanza el decreto dominical. Y busque usted en Google el decreto de Constantino, el decreto dominical de Constantino. Busquen en Google, van a ver toda la historia y cómo se van a dar cuenta que esto no es un invento adventista. Y van a ver que él ordena que se guarde el día del sol. Y van a leer ahí que había muchos cristianos que no estaban de acuerdo y que guardaban el sábado cuando diferentes predicadores o expositores de la palabra, evangélicos o católicos, dicen que no, que el sábado nunca se lo guardó. Ustedes van a ver que había muchos cristianos y tuvieron que dejar por el decreto de Constantino esa problemática del primer día de todo y del séptimo día. Se termina con el decreto de Constantino, aunque todavía había cristianos que guardaban el sábado. Pero él, como decreto, manda a guardar también el día domingo. Y pasa el tiempo, fuera del 321, y ese señor lanza, digamos, otro decreto fatal, y ahora van a notar todo otro periodo de muerte, de persecución, de que no haya paz. Y entonces, en el año 325, en el concilio de Nicea, patrocinado por Constantino, donde los religiosos estaban de acuerdo, y ustedes ven en la historia, se reúnen para analizar si Cristo era Dios o no era Dios. Y como los arrianos decían que no era Dios sino el Hijo de Dios, entonces Constantino manda a que se los mate a los arrianos. Y entonces veamos el periodo de muerte, y eso es historia. Entonces cuando hablamos del caballo rojo, volvemos a hablar de un periodo de derramamiento de sangre, de que se quite otra vez la paz de la tierra, porque comenzaron a haber una terrible cantidad de muertos por guerras de 10 pueblos cristianos: visigodos, ostrogodos, lombardos, suevos, pándaros, servos, francos, alamanes, burgundios y anglosajones. 3 eran arrianos: los euros, los bángaros y los ostrogodos, que aceptaban la doctrina del obispo Arrio. Y entonces los otros 7 cristianos se largaron a la guerra de 7 pueblos contra 3 pueblos, y murieron muchísimos, hermanos, y se mataban entre cristianos. Que se maten, ahí se cumple el texto. Quitar la paz de la tierra. ¿Y cómo fue la orden? En el versículo 4, y le fue dada una espada grande. ¿Pero para qué la espada? Para que se maten unos a otros. Y ahí se cumple. El caballo rojo llega hasta ese periodo de muerte por parte del decreto, de la orden del primer papa, emperador romano, digamos cuasi papa, sin ser. Entonces, el caballo rojo llega hasta ese tiempo, donde los cristianos se estaban matando entre ellos, se maten unos a otros, y no haya paz en la tierra. Periodo de guerras y sufrimiento de cristianos. Y aún más todavía, dice la historia, que los paganos romanos que se convertían al cristianismo, los perseguían y los mataban a sus, no podemos decir compatriotas necesariamente, porque el Imperio Romano estaba abarcando varias naciones, pero los que pertenecían al Imperio Romano mataban a los romanos que no se convertían. Noten ustedes eso, y lo van a leer en la historia. O sea, se mataban no tan solo de cristianos con cristianos, sino que también se mataban entre romanos que pertenecían al paganismo, el Imperio Romano, los paganos que se convertían al cristianismo, un pseudo cristianismo, perseguían y mataban a los que no se habían convertido. Pero qué periodo de mortandad es ese caballo rojo. Entonces viene el caballo negro. Vamos al versículo 5. Y cuando él abrió el tercer sello, oía al tercer ser viviente que decía: ven y ve, y miré, y aquí un caballo negro, y el que estaba sentado encima de él tenía un peso en su mano. Versículo 6, y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decían: 2 libras de trigo
por un denario y 6 libras de cebada por un denario, y no haga daño al vino ni al aceite. Ese caballo negro, entonces, entendamos que el Señor Jesús es Dios. Pero como Dios es un ser que piensa como nosotros, pero de una forma infinita, a veces por infinito, de la semejanza de nosotros. Y es didáctico, tiene didáctica en su expresión. Y en su expresión y en su didáctica es perfecto. Y en todo lo que diga y lo que haga y lo que comunique es perfecto. Infinito por infinito. Y nosotros, hermano, como dice el profeta Isaías, nosotros somos nada y menos que la nada y lo que no es. Así que ahora nos sentimos grandes, hermanos, estudiosos, inteligentes, intérpretes, todos tenemos como don de Dios, uno más y uno menos. Entonces, con todo respeto y humildad, arrastrándonos en el polvo frente a la omnipotencia del Señor Jesucristo, toda la belleza, las bellezas o la belleza de su ser. En esto de rojo, ahora de negro, ¿qué opinan ustedes si la doctrina pura manejada por los apóstoles, no la vivencia, que deja de ser blanco, porque la vivencia es blancura solamente de pocos cristianos, mientras los errores invadían, profetizados por los apóstoles a mano poder. Pero viene el caballo rojo, y entonces el caballo rojo está indicando un periodo de matanza, de derramamiento de sangre, de descomposición de la doctrina. Ahora viene un caballo negro, ¿y qué opinan ustedes? Más descomposición de la doctrina. Caballo negro. Y dentro de esa descomposición de la doctrina, si ustedes van a la historia y rastrean, y ustedes manejan bien la verdad de la Biblia que creemos como adventistas de séptimo día, si la manejan bien. Hermanos, es terrible la cantidad de doctrinas falsas que se introducen. Acá, por ejemplo, dice, hoy uno va en medio de los 4 seres vivientes y del siglo VI. ¿Y qué pasaba con el caballo negro? Se decía 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Y no haga daño ni al vino ni al aceite. Pero acá estamos nosotros viendo en el versículo 5, en la última parte. En mi versión dice la última parte, que el que estaba sentado sobre ese caballo negro tenía un peso en su mano. Otra versión dice que tenía una balanza. ¿Qué significa la balanza? Que no es algo muy claro, que ustedes lo pueden ver en un libro de primer año. Hermanos, en un libro de primer año. ¿Y por qué lo digo? Para que nadie diga, no, es un invento de los adventistas. No, esa es una interpretación muy encontrada, acorde a lo que ellos piensan. Hermanos, si ustedes ven en los libros, y ustedes sabrán qué libros pueden ver que hayan estudiado en el secundario, las primeras historias, ven las historias de Constantino. ¿Y qué es lo que buscaba Constantino? Constantino buscaba dominar al poder civil, al poder eclesiástico. Porque él se une porque le tenía miedo al poder eclesiástico, que iba creciendo, el cristianismo que iba creciendo, entonces si él se asociaba a los cristianos. Entonces el imperio romano llegaba a la máxima grandeza, donde se unía el imperio romano con un imperio cristiano, que ese imperio crecía por el poder que tenían los cristianos de convencer, convertir y evangelizar. Entonces él, porque tenían miedo de que vayan aumentándose los cristianos, como hablaban del Rey Jesucristo, ellos no querían que venga el Rey Jesucristo que iba a dominar al mundo. Y en la mentalidad de aquellos tiempos, ¿no? Va a tarde o temprano, que están predicando de que va a venir un rey, el reinado del Mesías o el reinado de Cristo, y entonces nosotros, amistándonos con ellos,
entonces el Imperio Romano triunfa. Pero yo me voy a mezclar con los cristianos, voy a adoptar la doctrina, las voy a mezclar. Entonces Constantino introduce el día del sol, la adoración al primer día, a Dios, que Jesús había resucitado en el primer día. ¡Oh, qué coincidencia! Los cristianos creían en Cristo, que resucitó el primer día. Bueno, guardemos el primer día aparte del sábado y después en el concilio ya de la Odisea. Noten ustedes como la brillante idea de Constantino era un invento de Satanás. Pasa el tiempo, comienzan a observar el día domingo, el día del sábado, el día domingo, el día del sábado. Los cristianos que se aferraban más al sábado y se siguen desvirtuando la verdad, y como estaba metido Satanás adentro de todas esos acontecimientos, llegó un momento en el concilio de la Odisea, en el año 364, otro concilio de los obispos en el año 364, decretan el fin definitivo de la observancia del sábado, fin de la cuestión, el día que queda como verdadero día de reposo, el día primero de la semana, el día domingo. Y de ahí se adopta el día domingo y lo adoptan los evangélicos. Y a través de los siglos que los evangélicos decían sostener la verdad de la Biblia, guardaban el día domingo, ya no guardaban el sábado y morían dando la vida por Cristo, guardando el primer día de la semana. Miren usted hasta dónde llegó a desvirtuarse la verdad de Dios. Entonces, el caballo negro está indicando que las verdades de Cristo, las verdades de Dios se desvirtuarían terriblemente, pero en ese tiempo había una lucha. Constantino, ¿quién era Constantino? Para que él, patrocinado por él, mandado por él, se reúnan los obispos, y entonces yo les mandé a ver a un hermano que les envíe una historia de Constantino, y hay muchas historias del concilio de Nicea. Buscan ustedes en Google y tienen mucha historia del concilio de Nicea. Y entonces, ¿cómo se mandan a matar a los cristianos? Y en esas guerras internas, y dice el libro de primer año, que le estoy diciendo yo, el libro de primer año de la secundaria en Argentina, dice que había luchas intestinas internas donde el poder civil quería gobernar al eclesiástico. Entonces hubo un tiempo que había como una balanza, pesaban igual. Había amistad entre el poder civil con el poder eclesiástico. El poder eclesiástico movido o manejado por los obispos y el poder civil por Constantino y las autoridades romanas convertidas, pseudo convertidas, y había una lucha interna. Pero cuando muere Constantino viene otro emperador y las cosas suceden de la misma manera. Sería la balanza, estaba pesando a ver quién pesaba más. Con el tiempo desaparece el poder civil. Noten que cuando se lo aniquila a los arrianos, Justiniano, en el año 538, le da al Papa Vigilio la autoridad suprema, desaparece por completo el poder civil y queda el poder eclesiástico por el Papa Vigilio, 538, para que a continuación siempre veamos un emperador, digamos así, el Papa cristiano gobernando a él. Pero antes no existían los papas, y ustedes vean en el concilio de Nicea, lo que dicen los historiadores, no existían los papas. Pero eso se tenía que dar. ¿Y quién era el papa, digamos así? Era el emperador romano, Constantino, y después el emperador que lo sigue, y después hasta que se tiene que cumplir lo que vamos a ver nosotros en la Biblia. Entonces, llegamos hasta el caballo negro, pero primero explicamos por qué. La balanza, la pelea que había hasta que pesa más el poder eclesiástico para siempre, con Justiniano hacia adelante, Justiniano que le entrega el poder de ser emperador, digamos, del Imperio Romano, o sea, un pseudo papa le entrega el poder absoluto al Papa Vigilio, y desde ahí el Papa Vigilio
conduce ya, la balanza pesa hacia el poder eclesiástico 100% y desaparece el poder civil. El poder civil queda gobernado o manejado o dominado de forma absoluta por el poder eclesiástico. Y ustedes lo pueden ver en la historia. El papado dominaba en todo lo que podía ser el mundo católico al mundo civil. Todo el mundo civil estaba bajo la potestad del papa o de los papas a través de los siglos. Pero acá dice en el Caballo Negro que en el versículo 6 dice 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. O sea, se habla de algo de comercio, y es lo que decía el apóstol Pablo ya profetizando, que el amor al dinero era un peligro. Ya en tiempo del apóstol Pablo había muchos cristianos que se dedicaban a los negocios y se apartaban de los mandamientos de Dios, donde se robaba, donde se mentía, donde el comercio con tal de ganar dinero, y eso fue ocurriendo a través de los siglos. Y en este periodo del Caballo Negro, en tiempos de Constantino, había muchos negocios y la gente estaba metida con el amor al dinero en todo tipo de negociados. Y entonces se muestra de forma simbólica, dice 2 libras de trigo por un denario, 6 libras de cebada por un denario, o sea, negocios donde la gente se olvidaba ya de Dios. Y como podemos ver en el mundo, todo el mundo que está dedicado a ganar dólares y dólares o euros, no hablemos del peso argentino, pero bueno, algunos buscan por supuesto el peso argentino. Pero todo el mundo metido en un negocio y Dios. Un corazón lejos de Dios, pero muy, muy idólatra, y siguiendo un gran Dios, el dinero que es la raíz de todos los males, y que el apóstol Pablo dice que por eso muchos se descaminaron de la fe. Y entonces la vida, digamos, cristiana estricta, señalada por la Biblia, es olvidada por el hombre, y entonces están con su afán hacia el dinero y apartados de Dios en las profundidades de la doctrina bíblica y de obediencia, en el pensar, en el sentir, en las emociones, en los hechos, etcétera, etcétera. Y después dice, pero no le hagas daño al vino ni al aceite. El vino es símbolo de la sangre de Cristo y el aceite símbolo del Espíritu Santo. Podrán entonces desvirtuarse las doctrinas, podrán los hombres olvidar lo que era la verdadera doctrina y pisotear la doctrina o enseñar cualquier cosa. Podrán los hombres verse apartados de la fe y teniendo un Dios, el dinero, el dinero, el dinero, otros llenos de odio, con ideología diferente, matando a los cristianos, a sus hermanos. Pero no hagas daño al vino ni al aceite, porque Dios en todas esas épocas siempre tenía hijitos, hijos. Y entonces nos acordamos otra vez de la historia de Israel en tiempo de Elías. Todos los israelitas apóstatas, todos los israelitas corrompidos, Acán, rey de Israel, y con Jezabel, su mujer, mataban a los verdaderos profetas, mataban a cientos de profetas, y ellos tenían muchos profetas falsos. Y los israelitas se dedicaban al comercio, a andar bien económicamente, a vivir bien, con una creencia de Jehová y obediencia a medias. Y leemos en la Biblia que hacían los malos en los ojos de Jehová. Y entonces, cuando Elías, logra que Dios descienda con fuego y consuma esa víctima, y todo el pueblo, como que ve, grita, ¡ah, Jehová Dios! Y entonces Elías, contento, pensaba que se convertían por ese evento maravilloso. Pero apenas ocurrió, cuando el Espíritu de Dios no nos convence en el interior y con una doctrina de principio, las emociones de lo que veamos, de lo que escuchemos, no nos convierten, nos dan una falsa conversión. Llegamos a ver que cae fuego del cielo o que Jesús aparece como fuego hoy día, pero le prometemos 1000 cosas y vamos a ser fieles quizás una semana, mañana nos apartamos. Esa es una fidelidad movida por las emociones, por los principios.
Entonces esos israelitas gritaron, Jehová es Dios, y comenzaron a andar bien. Y aprovecha Elías con esa emoción de los israelitas y manda a matarlo a todos los falsos profetas. Y entonces él creía ya, pobrecito Elías, que con eso Israel ahora sería fiel y que la Jezabel, con sus ministros y con muchos apóstatas que habían allí, se convertían a Israel y ya estaba el dominio de Israel otra vez porque Dios había bajado con fuego y había consumido a las víctimas y había convertido a todos los israelitas. Y no fue así. Y inmediatamente al otro día los israelitas volvieron a sus andanzas. Entonces, Elías, amargado, y vean, es interesante esta historia, se va al medio del desierto, perseguido por Jezabel, que lo iba a matar a ese, y se da cuenta que estaba desvalido. Y entonces, en medio del desierto, Dios le habla: ¿qué haces aquí, Elías? Señor, el celo por tu causa me ha consumido, quiero morirme, me persiguen para matarme. Pero desilusionado porque Elías vio que ni Dios podía convertir al que no se deja convertir. Ni Dios pudo convertir a la tercera parte de los ángeles que pecaron contra Jehová con el Satanás, Lucifer, a la cabeza. Millones de cristianos que no están convertidos a una falsa doctrina por el poder del diablo que les hace creer que es Dios. ¿Qué hizo el Señor? Bueno, Dios sabrá por qué lo llevó. No soy yo el que sé por qué se lo llevó. Pero dentro de las cosas, yo supongo el amor que le tenía Dios a Elías, y él lo consuela antes de llevarlo. Le dio dolor, pienso, porque dijo: estoy acá, ¿qué haces tú, Elías, acá? Y estoy sufriendo, quiero morir. Porque Israel sigue siendo pecador. El celo por tu causa me consume, Señor. No te hagas problema, hijito, te voy a llevar al cielo y a poquito tiempo me quedó. Pero le dijo algo: tengo 7.000 hijos o almas que no han doblado su rodilla. Siempre Dios ha tenido hijito, no hagas daño ni al aceite, el Espíritu Santo que siempre ha trabajado en muchos corazones a través de los siglos. No importa de qué iglesia, qué confesión religiosa, no hagas daño de forma figurada al aceite, sino al Espíritu Santo, ni tampoco a la sangre, al vino, la sangre de Jesucristo, que va a limpiar de pecado a los arrepentidos, a los convertidos. Y entonces un consuelo para nosotros, un consuelo para los que estudian Apocalipsis, que Dios siempre iba a tener sus hijos, y ustedes lo ven en las siguientes iglesias, cuando Él está hablando de sus hijos con diferentes características, en diferentes siglos, diferente forma de conducirse, pero Dios siempre tenía su pueblo, y lo va a tener hasta que venga la lluvia tardía, y lo vamos a estudiar en Apocalipsis 18, cuando viene la última voz del Espíritu Santo, del vino y del aceite. Cuando diga: salid, pueblo mío, de la Babilonia, para que no seáis participantes de sus pecados y recibáis de su plaga. Y el Señor produce la conversión y saca a todos sus hijitos de las diferentes confesiones y se conforma un solo pueblo, sellado para siempre, cae la plaga y viene fin. Entonces, en este tiempo terrible del periodo negro, vemos los detalles: se dedicaban al comercio, había una lucha interna entre el poder romano, que aunque se había asociado al cristianismo, quería gobernarlo al cristianismo, pero el cristianismo no se dejaba gobernar y quería gobernarlo a todo el poder a todo el poder civil, a lo que vendría a ser el paganismo romano, aunque la doctrina cristiana estaba ya pegada, la doctrina romana estaba pegada con la cristiana, y la cristiana con el paganismo romano. Se había hecho ahí una hermosa mezcolanza. Y ustedes pueden rastrear en la historia de la cantidad de doctrinas que creo que yo en una oportunidad les leí listados
de doctrinas que se habían inventado, que no están en la Biblia, y puede ser que en alguna oportunidad les haga un repaso. Pero viene el otro caballo, hermanos. En el otro caballo, capítulo 6, vamos a ver el versículo 8, ese terrible caballo ese. Cuando él abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y ve. Y miré y aquí un caballo amarillo, o pálido, y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre Muerte, y el infierno le seguía, y le fue dado potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con la bestia de la tierra. Bueno, la expresión cuarta parte, noten, matar con espada, con hambre, con mortandad, con la bestia de la tierra. No quiere decir que se ha muerto la cuarta parte de la tierra. Entonces, recurrimos a toda la ciencia que podamos nosotros encontrar, en toda la historia, la matemática, y con una calculadora ver si se ha muerto la cuarta parte de los habitantes de la tierra. Eso no es así, ni puede haber sido. Pero dice, de esta forma, es una expresión simbólica con cuatro formas de matar. Y lo dice así en el Apocalipsis, para matar con espada, con hambre, con mortandad, que vendría a ser pestes, y con la bestia de la tierra. Ese periodo era de muerte. Y ese periodo que dice que estaba sentado sobre el caballo pálido, amarillo, color muerte. Hermanos, ya no hablemos de doctrinas. Ya hemos hablado del color rojo, ya hemos hablado de doctrina en color negro y de doctrina en color rojo, periodo de derramamiento de sangre, de quitar la paz de la tierra. Entonces, los caballos podrían estar, más o menos podríamos decir que el caballo blanco estaría llegando hasta el año 100, el caballo rojo se mezcla con el caballo negro con otras características en materia de doctrina y de hechos, hasta que con el caballo negro estamos viendo que vence el poder civil, el poder religioso al poder civil, y de tal manera lo vence que cuando son aniquilados los barrianos por el tiempo justiniano, le entrega el poder al Papa Vigilio, como diciendo, no basta, ya ganaron ustedes, la iglesia llamada romana gana con sus influencias, con sus doctrinas. Ahora ellos eran los que patrocinaban los concilios, eran ellos los que decidían, y ya el poder civil no gobernaba más. El poder civil era perseguido aún en el Imperio Romano cristiano, era perseguido por el poder eclesiástico y estaba bajo la autoridad absoluta del poder eclesiástico. Logran eso y viene el periodo más terrible, el amarillo. Y el periodo amarillo es que cuando surge el papado, cuando ya no hay más balanza, se terminó la balanza, ahora gobierna el poder eclesiástico 100%, entonces viene un largo periodo, hasta el año más o menos 1798. El periodo de persecución. ¿A dónde está ese periodo de persecución? Y bueno, nosotros lo vamos a ver en Daniel, en el libro de Daniel. Vamos rápido al libro de Daniel, que nos quedan pocos minutos. Y en Daniel, en el capítulo 7, leemos así. ¿Se acuerdan de la profecía de la cuarta bestia, de las cuatro bestias? En la cuarta bestia, el ángel le explica, es el ángel el que explica, no es un historiador, no es un estudioso, no es un pastor, es el ángel. En el capítulo 7 del libro de Daniel, le dice el ángel, versículo 16, capítulo 7, versículo 16 al 18. Yo me llegué, dice el profeta Daniel, a uno de los que asistían, o sea, un ángel, y yo le pregunté la verdad acerca de todo esto, o sea, de la cuarta bestia.
Y él me habló y me declaró la interpretación de las cosas. Estas grandes bestias, las cuales son cuatro reyes o reinos, son los que se levantarán en la tierra. Después de la cuarta bestia, tomarán el reino de los santos del Altísimo, hablando de la venida de Cristo, el fin del mundo, y poseerán el reino hasta el siglo y hasta el siglo de los siglos. Pero Daniel no se queda tranquilo. En el versículo 19 dice, entonces yo tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, en una palabra. No me interesa, Señor, la primera, ni la segunda, ni la tercera bestia. Me importa la cuarta. Yo quería saber entonces sobre la cuarta bestia. Que tan diferente era de las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y sus uñas de metal, que devoraba y desmenuzaba y las pisoteaba con sus pies. Eso quiero saber yo, la cuarta bestia. Y entonces, asimismo, versículo 20, acerca de los 10 cuernos que tenía esa cuarta bestia. Y del otro cuerno que había subido, un 11º cuerno, de delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno, que era chiquito, pero que creció y creció y destruyó a 3 cuernos, este cuerno tenía ojos, y su boca que hablaba grandezas, y su parecer mayor que el de sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Eso es lo que quería saber él, y los vencía. Versículo 22, hasta tanto que vino el anciano de grande edad, o sea Dios, y se le dio el juicio a los santos del Altísimo, a los hijos de Dios. Y bueno, vino el tiempo y los santos poseyeron el reino. Entonces el ángel le explica y le dice, mira, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el Imperio Romano. Que era una bestia tan diferente porque las otras bestias eran meramente políticas. Babilonia, los medos y persas y Grecia eran todos reinos políticos. La cuarta bestia comenzó siendo política y después se hizo política religiosa por la eternidad sin fin, por así decir, hasta el fin del mundo y venga Cristo, hasta el día de hoy. El Imperio Romano sigue gobernando hasta el día de hoy. ¿A dónde? En la iglesia. Y la gente que está metida en la política, que está metida en el poder civil, y bueno, son católicos, apostólicos y romanos. Y algunos son protestantes, los hijos de la bestia, de la gran ramera. Largo para estudiar, ya vamos a estudiar en los otros capítulos del Apocalipsis. El tema es que la cuarta bestia será un reino, dice, en la tierra, diferente a los otros reinos, el cual será más grande que todos los otros reinos. Y a toda la tierra, noten, a todo el planeta Tierra devorará y la hollará y la despedazará, porque va a llegar el momento en que todo el planeta Tierra, con todas las religiones y todas las confesiones, aún los hinduistas, los mahometanos, los budistas, todos se van a convertir al papado, al hijo de perdición. Y entonces, y los 10 cuernos, le dice el ángel, entonces ya estamos sabiendo, la cuarta bestia va a ser un reino que pasa a ser religioso y que lo va a dominar al mundo entero hasta el fin del mundo. Todavía no lo gobernó por completo. Hay un 70% que no son cristianos, están conformados por los budistas, los hinduistas y los mahometanos. Pero va a llegar el momento en la profecía que todos se van a convertir al papado. Y el ángel lo está diciendo, no Roberto Iñigo. Y entonces va a ser que él va a dominar a toda la tierra, pero en aquel entonces, cuando el profeta vea la cuarta bestia, el ángel le explica los 10 cuernos que has visto. Significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. ¿Quiénes son? Los visigodos, ostrogodos, lombardos, suevos, boeros, francos, alamanes, burgondios y anglosajones, que eran pueblos cristianos. Y tras de ellos se levantará otro, Constantino. Y después de Constantino, los otros emperadores asociados al cristianismo, y después, cuando Justiniano le entrega el poder al Papa Vigilio, y después siempre uno gobernando al cristianismo. Y ellos se levantará otro, pero en un principio, ese cuernito va a ser mayor que lo primero que fue con Constantino.
y a 3 reyes derribará en el concilio de Nicea, manda a matar a los arrianos, como pseudo, vándalos, ostrogodos, porque no creían que Cristo era Dios. Acá está dicho. Ese cuernito comienza con Constantino, con la muerte de Constantino, viene lo otro emperador y después el gran emperador cristiano o el gran cristiano emperador que es el Papa hasta el fin del mundo. Pero ese cuernito hablará palabra contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará, o sea, dentro de la doctrina católica, si vamos nosotros a estudiar todas estas cosas en profundidad, ¿por qué habla palabra contra el Altísimo? Y bueno, y a los santos del Altísimo quebrantará porque ha matado millones de cristianos con el decreto en el concilio de Nicea de matar a los arrianos. Son 3 pueblos que fueron aniquilados y en esa guerra murieron muchos millones o miles de gente de los otros pueblos porque eran guerras, 7 pueblos contra 3, los 3 se defendían, peleaban contra otro ejército y murieron muchísima gente, y a través de los siglos peor, y las grandes persecuciones de la Santa Inquisición o de las cruzadas, más de 50 millones de cristianos bajaron a la tumba. Por esa problemática del advenimiento del cuerno pequeño, que comienza matando a 3 cuernos de los 10, y entonces quedan 8. El cuerno pequeño con los 7 que estaban bajo la potestad del cuerno pequeño, que creció y se hizo más grande que los otros, es el papado que llegó a gobernar al poder civil por completo. Y no tan solo los 7, sino todos. Y sigamos leyendo. Entonces dice que hablaría palabra contra el santo del Altísimo. Son cuánto tiempo de persecución y de inventos de doctrinas y de virtuándose las verdades de Dios. A los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Quién fue el primero en cambiar el tiempo? La ley de Dios tiene un mandamiento que está dedicado al tiempo, que es el sábado. Los otros mandamientos no están dedicados al tiempo, pero hay un día de guardar. Y Constantino, por el decreto dominical en el año 321 de la era cristiana, y ustedes lo van a ver en la historia, no es un invento de los adventistas. Él manda a guardar el día primero de la semana. Y con el tiempo, en el concilio de la Odisea, ya el poder eclesiástico dominando al poder civil, decreta en el concilio de la Odisea que el sábado sea dejado de lado para siempre y se guarde el día domingo. Y entonces pusieron otro día. Entonces afectaron a los tiempos de la ley y a la ley. ¿Por qué se para? Porque le dieron un golpe al sábado lo aniquilan por completo, al mandamiento de las imágenes también, por eso también atacaron la ley, y como de los 10 le quedaron 9 mandamientos, entonces al último mandamiento que dice no codiciarás, le inventó no desear la mujer de tu prójimo y no codiciar bienes ajenos. Entonces hicieron lo que quisieron con la ley. Ustedes estudian en el catecismo, entonces todos los cristianos guardan los mandamientos vigentes de Dios según ellos, en lo que se estudia en el catecismo para hacer la primera comunión, o lo que fuese. Entonces cambiaron la ley y persiguieron durante cuánto tiempo. Entonces la Biblia dice acá, y entregados serán los humanos hasta tiempo y tiempos y en medio de un tiempo. Ustedes ya habrán visto en los estudios bíblicos básicos que eso se refiere a 1260 días, que son años, 538 en que se le entrega el poder al Papa Vigilio, hasta el año 1798, cuando Napoleón lo manda al general Berthier a apresar al Papa Pío VI. Y la Iglesia de Roma recibió por primera vez medida del papado. Estuvo 2 años y medio sin Papa y después le devolvieron el papado a la Iglesia de Roma. Y esa herida está profetizada en el Apocalipsis 13. Hermanos, está todo dicho. Ese es el periodo del caballo amarillo, muerte, persecuciones, mortandad, más de 50 millones de cristianos muertos por ese cuerno pequeño. Identificado, autor de cambiar la ley de Dios. Lo evangélico, guardando una ley como lo de la Iglesia de Roma. Con 9 mandamientos, ¿cómo no? Pero el que ofende un solo mandamiento de la ley de Dios, dice Santiago, ya se ha hecho culpable de todo lo demás. No guardan el sábado. Entonces son los hijos de la bestia. Hermanos, ese periodo del caballo amarillo,
1260 días, 1260 años de muerte, de persecución, de matanzas, de torturas, etcétera, etcétera. Y vamos a dejar el caballo amarillo, pero para el próximo sábado, si Dios quiere, vamos a ver cómo, yo le dije a ustedes, de forma figurada, si estos son los 7 sellos, yo tomo Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 al 16, y lo pongo encima de los 7 sellos, y van a ver que lo que dijo el apóstol Pablo es extraordinario. Lo que dijo el apóstol Pablo está encima de los 7 sellos. Si Dios quiere, lo vamos a ver el próximo sábado. Gracias por la atención. Y gracias por haberse concentrado a escucharme tantas cosas. Que Dios lo bendiga, hermanos. Hasta el próximo sábado.